Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema sencillo pero profundo a la vez, básico y esencial para un creyente, porque cuando no tenemos estas verdades presentes, ¿no? No nos confirmamos en esa verdad presente que hablaba el apóstol Pedro, y llevamos un evangelio como la gallina cuando le cortan la cabeza que va así, moviéndose y en verdad no sabemos para dónde vamos. Eh, el mensaje de hoy se llama Dios solo cambia a los que quieren cambiar, sencillo. Algo que tiene Dios, uno de los atributos de Él, recuerde que Dios es una persona y nos creó a imagen y semejanza de Él. Y uno de los atributos que tiene Dios es que Dios es sumamente respetuoso. Él no invade nuestra voluntad. Él no entra donde no lo invitan. Y aunque nosotros hayamos confesado que creemos en Él, porque eso es muy importante que lo aprendamos hoy, iglesia. Aunque tú hayas confesado y tú vayas a una iglesia, a una congregación, leas la Biblia y tú digas, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Jesús es mi Salvador. En ese momento que yo decido creer en Jesús, en su obra redentora, decido aceptar que soy pecador y que necesitaba un Salvador, en ese momento se produce en nosotros algo que se llama el nuevo nacimiento. Pero el hecho que una persona nazca de nuevo no quiere decir que esa persona ya se va a comportar bien en todo, no. Y ahí es que llegan los famosos dichos, dizque cristiano y mira lo que hace. Dice que va a la iglesia y mira lo que hace. Lleva a la persona 8 días yendo a la iglesia y ya lo están criticando. Lleva un mes, un año, 2 años. Esto es un proceso. En el momento que yo acepto a Cristo, yo empiezo una lucha empiezo una lucha. Primero, entre 2 reinos, pero también una lucha entre 2 naturalezas. Empieza a luchar mi vieja naturaleza, que lo vamos a leer ahora en Efesios. Esa naturaleza que literalmente dice la palabra que está viciado de deseos engañosos. Y mi nueva naturaleza que es del tamaño de un embrión, la cual tiene que crecer para que termine gobernando la vieja naturaleza y la vieja naturaleza muera. Esa es la verdad y esa es nuestra realidad espiritual. Entonces hay personas que no entienden por qué cuando alguien llega a la iglesia y por ejemplo canta muy bonito, danza muy bonito, tiene cantidad de dones, porque los dones vienen en el paquete, como decimos, vienen por añadidura. En el momento que usted acepta a Cristo y es sellado con el Espíritu, todos esos dones que Dios le ha dado se van a manifestar en usted, pero su vieja naturaleza sigue vigente. Entonces esa vieja naturaleza que dice la palabra está viciado a deseos engañosos. Esa vieja naturaleza es la que habla el apóstol Pablo en Romanos 7, que dice es que no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Y si usted en toda la semana no abre la Biblia, solo cuando va al culto, y eso que ni en el culto la lee, no lleva una vida de oración, aunque usted haya creído, usted haya producido en usted el nuevo nacimiento, usted todavía es gobernado por la vieja naturaleza. O sea, que usted llega a Cristo, usted cree en Él y usted era absolutamente o constantemente mentiroso. No porque usted está yendo a la iglesia, usted deja de ser mentiroso, ni en 8 días, ni en 15 días. Eso se llama un proceso que se llama la santificación. Nosotros vamos siendo santificados. ¿Qué quiere decir la santificación? La santificación es un proceso a través del cual Dios me va apartando cada día de mis viejas prácticas, de mi estructura de pensamiento. Entonces, ¿por qué dice, ay, pero ese hermano, ¿por qué no lo ponen? Ese hermano, no, porque aunque esa persona haya aceptado a Cristo y tenga los dones, esa persona no ha recibido el suficiente nivel de santificación para estar haciendo estar ejerciendo ese don. ¿Me entiende cómo funcionan las cosas? Entonces, en la medida que Dios me va santificando, o sea, me va apartando para Él, me va llevando cada día a ser más como Él, es que yo puedo dar fruto en el reino. O si no, todo va a ser producto de mis emociones. Hay personas que llegan al evangelio y usted los ve, no salen de la iglesia, pero no han sido santificados. No han sido santificados. Tu antigua estructura de pensamiento sigue vigente. Entonces tú todavía piensas en cómo engañar, cómo robar, cómo mentir.
aunque esté yendo a una iglesia. Y ese es nuestro trabajo pastoral, ir trabajando contigo, juntamente con el Espíritu Santo. Pero ¿con quiénes se puede trabajar? Porque este mensaje se llama así: Dios cambia a los que quiere. Mira, nuestra naturaleza, nuestra antigua naturaleza está tan viciada, se está tan acostumbrada que seamos honestos. A nosotros nos termina gustando ser, siendo como somos. Aunque vamos a la iglesia todavía somos gritones, aunque vamos a la iglesia todavía somos criticones, aunque vamos a la iglesia y leemos la palabra todavía somos chismosos. Entonces, ¿qué pasa? La santificación es cuando el Espíritu Santo viene y me convence de ese pecado, pero pasa algo muy valioso que es lo que vamos a aprender hoy. Yo tengo que querer cambiar. Si yo no le digo a Dios, Señor, yo quiero dejar de ser chismoso, y empiezo a orar y le digo, Señor, santifícame en esta área, porque es que me encanta el chisme, me encanta hablar de otros, me encanta criticar, porque es que ya vengo del mundo criticón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, para que la santificación se produzca, yo tengo que pedírselo a Dios y estar dispuesto a ser santificado. Ahora bien, la santificación tiene un proceso, y es Dios el que elige de qué manera me va a santificar, no soy yo. Entonces, quizás yo he sido chismoso y Dios me mete en un proceso donde a mí me meten en unos chismes y yo me siento tan mal. ¿Cómo me han podido criticar? ¿Cómo han podido hablar así? Ahí viene el Espíritu Santo y le dice a uno, es que eso es lo mismo que sienten los otros cuando tú le descuartizas la vida. Y ahí es cuando el Señor nos lleva muchas veces a arrepentimiento genuino. Una persona que está viciada, que no ha sido santificada, no puede hacer la obra de Dios, porque su vieja naturaleza siempre lo va a empujar a sus antiguos deseos. Esta semana escuchaba una noticia muy triste de una comunidad, de una iglesia en Estados Unidos, donde han llevado a juicio a un hombre que lleva en la iglesia sirviendo más de 20 años y había violado a muchos niños. Hermanos, pasan cosas atroces y no lo podemos negar. No lo podemos negar. ¿Y por qué pasa eso? Porque llega una persona y porque tiene un don lo ponen, pero sin ser santificado. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendemos alcanzarlo todo, sino que necesitamos seguir hacia adelante. Y cada uno debe decidir tener ese compromiso de santificación voluntaria con Dios. Ser honesto con el Señor y decirle, Señor, esta área la tengo mal y necesito, Señor, que obres en mí. Decirle con tus labios y con tu corazón, Señor, ya no quiero ser un iracundo, un irascible. Y ahí es que yo me pongo a ayunar y me pongo a orar y decirle, Señor, cámbiame, porque no quiero ser así. Por eso el mensaje es sencillo y es: Dios cambia a los que quieren cambiar. Porque a veces estamos tan acostumbrados a ese hábito. Dice, no, pero yo ya le he pedido a Dios, yo lo he orado, tú le has pedido, pero todavía tú quieres, te gusta ese pecado. Te gusta, te deleita. Y entonces tienes que llegar al nivel de decirle, Señor, me gusta. Es que me gusta ser así, disfruto, pero sé que a ti no te agrada que yo sea así, a tu palabra. Y es que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, donde yo voy y le digo, Señor, convénceme que a ti aborreces el pecado. Convénceme, Señor, que tú abominas ese comportamiento mío. Hermanos, y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo viene y nos convence de tal manera que uno empieza a ver la maldad de uno y el pecado de uno como nunca antes lo había visto. Por eso llevar una relación con Dios sin el Espíritu Santo es una locura, no se puede. Porque esta es la dispensación, el tiempo del Espíritu para trabajar con el creyente, y Él es el único que tiene la capacidad de convencernos de pecado. A nosotros nos pueden estar diciendo, usted está mal, y uno le dice, yo no lo veo tan mal. Los pedófilos terminan creyendo y diciendo que a los niños les gusta. Imagínense el nivel de perversión y de tinieblas. Y así somos nosotros en muchas áreas. Igual tú no has violentado a un niño, pero cuántas cosas y hábitos desagradables delante de Dios. Desde la semana pasada, Dios nos está hablando del pecado. Dios aborrece el pecado.
Y confundimos la gracia pensando que a Dios le da igual que seamos así. Y no le da igual. Por eso muchas de nuestras oraciones no son oídas. Por eso no avanzamos como quisiéramos avanzar, porque todavía acariciamos el pecado y le decimos, no, el Señor entiende. Y hacemos esa oración de 2 pesos del Señor entiende. El Señor no entiende de pecado, por eso murió en la cruz. El Señor entiende de corazones rendidos a Él, que vamos y reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad. Y le decimos, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero ser como tú. Y ese es el objetivo, de que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Y si ese es nuestro objetivo de la vida cristiana a día de hoy, está desenfocado. Porque no te vamos a enseñar aquí acerca de que Dios te va a dar casa y coches, porque eso ya está establecido, que vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Pero sí debemos enseñarte que es necesario que le pidas a Dios de corazón y le digas, Señor, llevo años, tiempo, meses, no sé, huyendo a tus procesos. Hay gente que dice que eso duele mucho. Yo creo que el pecado duele más. Y ver a Dios, permitir que Dios nos vea comportándonos de maneras que a Él no le gustan, yo creo que es más triste y más doloroso. Porque si yo creo que Dios me ama en verdad y yo decido amarle, mi camino es llevar una vida agradable delante de Él.